primera estación cristiana en el departamento. Radio Primavera. La estación de tu nueva vida. Tú nos creaste con un propósito. Iglesia, Comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios presenta su programa Vidas con Propósito, un espacio para volver a vivir, donde la paz y la palabra de Dios son nuestros protagonistas. Los invitamos para que se queden con nosotros bajo la dirección del Espíritu Santo. Nos creaste para alabarte. Dios determina tu grandeza por el número de personas a las que sirves, no por las que están a tu servicio. Buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, un espacio para volver a vivir. Les habla Oscar Plata y hoy continuamos con la serie Cómo ser productivos. En el primer tema compartimos cómo vivir por encima de la mediocridad. Tú nos creaste con un propósito. Y hoy desarrollaremos este tema, el tema de hoy, cómo actúan los verdaderos siervos, un tema muy interesante. Y nuevamente está con nosotros el pastor Ángelo Becerra. Buenos días, Ángelo. Muy buenos días, Oscar. Buenos días a todos nuestros amables oyentes que nos escuchan en este día. Esperamos que con este tema podamos influenciar para cambiar la mentalidad de señores a siervos. Los millones de establecimientos comerciales hoy tienen una dura competencia. El servicio al cliente es la clave que permite a muchas empresas saltar delante de la competencia. De acuerdo con informes mundiales, Ángelo, el 82% de los clientes dejan un negocio y se van a otro a causa de un problema de servicio al cliente. Si esto es así, ofrecer un servicio de calidad al cliente no debe ser tomado a la ligera por cualquier empresa u negocio. Pero aunque, como observamos, el servicio al cliente es muy importante para el éxito de una empresa, su motivación es egoísta, pues busca el beneficio de la empresa, por lo cual considero yo a nivel personal que no aplicaría al servicio cristiano, aclarando desde luego que un cristiano debe atender bien a sus clientes. Pastor Ángelo, ¿por qué trajo el tema del servicio dentro de la serie Cómo ser productivos? Porque, Oscar, una persona no podrá ser productiva a menos que sirva a los demás. Toda labor consiste en hacerle un bien o un servicio a las demás personas. ¿Qué es un verdadero líder? Los verdaderos líderes son los que dedican todas sus energías, sus talentos y sus recursos a servir a las demás personas. Un líder legítimo es un verdadero siervo en toda su esencia. No hay nada en él que no busque otra cosa sino servir. No quiere el líder, el verdadero líder, no quiere que se le admire o que se le reconozca o que se le aplauda. Su mayor placer o su mayor enfoque es servir a otros. ¿Con estas cualidades hay alguien que tenga esas virtudes que usted menciona? Pues cuando nosotros estudiamos las escrituras y vemos estas verdades que la misma Biblia esboza, entonces estaremos de acuerdo que la única persona que ha modelado tal virtud a la perfección es el Señor Jesucristo. De hecho, la Biblia dice de él en Filipenses 2 del 5 al 8: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que, Oscar, esforzarnos por convertirnos en verdaderos siervos, pues hará que cada vez nosotros nos parezcamos más a Jesús. El problema radica en que a nadie le gusta ser siervo, ni mucho menos que se le mire y se le trate como tal. ¿Por qué actuamos así? Porque nuestra naturaleza es reclamar nuestros derechos, privilegios, nuestras libertades. En pleno siglo XXI no es que existan muchos siervos, ¿no? Todo lo contrario. En la actualidad lo que abundan son los jefes, los caciques, los amos y los señores. Y quienes están por debajo de estas posiciones, entonces se empeñan con todas sus fuerzas para alcanzar dichas posiciones. Pero esto no es que sea algo nuevo, Oscar. Hasta los seguidores de Cristo hace 2000 años
a pesar de tener frente a ellos al verdadero siervo, discutían por quién sería el más importante en el reino de Dios. Podríamos decir que los líderes cristianos en la actualidad son modelos de ser siervos. Hoy hasta los líderes cristianos que, como usted dice, deberíamos ser un reflejo de lo que es ser un siervo, un verdadero siervo, nos rehusamos a que se nos llame simplemente por el nombre, ¿sí? Y hasta exigimos un trato superior al que nosotros nos merecemos. A algunos les gusta que se les llame por un calificativo, Oscar, que los eleve, ¿sí? que les despierte su ego, que los haga sentir un poco más que los demás. A ellos, por ejemplo, les gusta que se les llame el gran siervo, ¿no? Ese gran ya pues daña el siervo, ¿no? El apóstol, el profeta, el reverendo, el general, les encanta esos títulos, el patriarca, ¿sí? Otros, Oscar, están empecinados en crecer y llegar a ocupar los cargos directivos de sus organizaciones eclesiásticas como si esto fuera el fin último de su servicio. Al parecer, estos líderes están yendo por la cuesta al éxito, pero no por el descenso al servicio. En el mundo se crece ascendiendo, pero en el reino de Dios, o sea, en la filosofía de Dios, se crece descendiendo, cuando nosotros somos capaces de estar totalmente abajo, sirviendo a los demás. Ángelo, ¿qué es lo que Dios más busca en esta época donde abundan los señores, pero escasean los siervos? Oscar, precisamente por esta razón, lo que Dios más desea de quienes le conocen, de los que le conocemos a Él, es que seamos simplemente siervos, nada más, ¿sí? Eso es lo que el Señor desea. Dios está buscando siervos pues en la casa, en el barrio, en la empresa, en la iglesia, en la universidad. Dios está buscando siervos en cada rincón de este planeta. La pregunta para nuestros oyentes es, ¿usted está dispuesto a ser un siervo? Servir es una acción entonces vista como deplorable y falta de ambición. Creo que por esto nadie quiere ser siervo. ¿Existe, Ángelo, algo como para que nos motive a ser siervos? Bueno, sin duda hay una promesa reservada para quienes actúen como verdaderos siervos, aquellos quienes cuando Jesús regrese por ellos los encuentre sirviendo a Él y obviamente a través del servicio que le prestamos a los demás. Entonces el Señor le promete algo. Eso será el acto de honor más sublime que pueda recibir un simple mortal por parte de su Creador. Jesús prometió lo siguiente, está en Lucas 12:37, les animo que lo apunten para que lo puedan leer después con mayor detenimiento. Dijo Jesús: dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada. Créanme que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y Él mismo, o sea, ¿quién? El Jesús. Señor se pondrá a servirles. ¿Le gustaría a usted que en el reino de Dios el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores fuera quien le sirviera a usted? Para que esto suceda, pues usted no tiene que ser una gran persona, sencillamente tiene que ser un verdadero siervo. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito.
Pastor Ángelo, un buen principio para ser un buen siervo es hacer todo para Dios. La Biblia dice, sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres. Eso está en Efesios 6:7. ¿Podría ampliarnos este principio? El verdadero siervo todo lo que hace, Oscar, lo hace para Dios. Aunque sirve a los demás, obviamente Él sirve a los demás, nosotros servimos a Dios cuando servimos a los demás, su objetivo principal en última no son los demás, es Dios mismo. Y por ser Dios el objeto de su servicio, pues Él da lo mejor de sí. Si usted está dando menos de lo que en realidad es capaz, a lo mejor usted está haciendo las cosas para los hombres y no para Dios. La actitud con que nosotros hacemos las cosas dice mucho sobre nuestro corazón. Si hacemos las cosas para Dios, así le estemos haciendo favores a los demás, pues Él espera que las hagamos con la mejor actitud. Un verdadero siervo no hace las cosas a regañadientes, ni refunfuñando, ni reclamando el hecho de que le toque que servir. Él lo hace con gusto y con alegría. Si nos autoevaluamos y consideramos que no estamos siendo buenos siervos, ¿cómo podemos mejorar? ¿Qué actitudes podríamos incorporar para convertirnos en los siervos que espera Dios? Hay dos actitudes que nos ayudarán a hacer las cosas para Dios. Es más, usted se dará cuenta que está haciendo las cosas para Dios si ve en sí mismo estas dos características. La primera es, no pida ni espere reconocimiento. A la verdad, un siervo, Oscar, bíblicamente es un esclavo. Y en la Biblia, en el griego, en el Nuevo Testamento, la palabra siervo se escribe doulos. Y doulos debería haberse traducido no siervo sino esclavo, ¿sí? Y en los tiempos de Jesús los esclavos no tenían derechos. En aquella época los derechos humanos pues ni siquiera existían. Por lo tanto, un esclavo jamás estaba pensando en que su amo lo iba a recompensar, ni mucho menos que lo iba a condecorar por hacer lo que él tenía que hacer, porque él era simplemente un esclavo. El mismo Jesús nos dice a nosotros como discípulos lo siguiente en Lucas 17 del 7 al 10. Supongamos que uno de ustedes tiene un siervo, le hace esclavo, que ha estado arando en el campo o cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso se le dice, ven enseguida a sentarte a la mesa? ¿No se le diría más bien, prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno, después tú podrás cenar? ¿Acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado deben decir, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. ¿No le parece que estas palabras son muy difíciles de aceptar? ¿Qué de malo hay en esperar reconocimiento o recompensa? Oscar, desde luego que estas palabras son chocantes para quien no tiene mentalidad de siervo. Pero para quienes sí la tienen, pues este pensamiento les resulta tan claro como el agua. Muchas peleas y conflictos se evitarían en los hogares si tanto el esposo como la esposa tuvieran una mentalidad de siervos y no esperaran ni reclamaran reconocimiento o recompensa. Aclaro, no estoy con esto queriendo decir que como esposos no debamos honrar ni reconocer al cónyuge por el servicio que nos presta. Lo que no debemos esperar es que nos elogien ni nos recompensen a nosotros. O sea que aún los cristianos tampoco deberían esperar recompensa por lo que hacen para Dios. Algunos cristianos, Oscar, tienen una seria controversia con Dios porque según ellos creen, Dios está en deuda por algún servicio que ellos le prestaron en el pasado a Dios. ¿Qué está pasando con estos cristianos? Están reclamando la retribución por los honorarios que ellos le han prestado a Dios y como no ven ni señas de la recompensa, entonces se decepcionan y empiezan a apartarse de lo que saben ellos deben hacer. Aquí quiero aclarar dos cosas. La primera es que Dios sí va a recompensar, Él recompensará todo servicio que genuinamente le demos a Él cuando servimos a otros. Jesús dijo que hasta un vaso de agua será recompensado. Esto, Oscar, quiere decir que el Señor no es deudor de nadie. Él ha prometido recompensar y lo va a cumplir. Lo segundo es que Dios está interesado en que su servicio a Él sea desinteresado. O sea, Dios quiere que le sirvamos por lo que Él es, no por lo que Él nos pueda dar o recompensar. Es por eso que nosotros debemos ser muy cuidadosos a la hora de hacer cualquier cosa para Dios o de darle cualquier cosa a Dios. Yo debo dar sin esperar recompensa, ya sea de ofrendas, tiempos o talentos. Yo debo asegurarme que mi propósito
es darle al Señor y no canjear con el Señor. ¿Y cuál es la segunda actitud para convertirnos en verdaderos siervos? La segunda es esfuércese por hacer lo mejor a su alcance. Cuando yo comprendo, Oscar, que el servicio que estoy prestándole a Dios o que le estoy dando a Dios es para Él, entonces sencillamente me esmeraré por hacer lo mejor posible. No voy a escatimar esfuerzos por darle algo inferior a Dios. O sea, voy a esforzarme por dar lo mejor. De esto no solo nos da testimonio nuestra conciencia, sino que Dios mismo lo dejó registrado en su palabra. Dios no recibe, Oscar, un servicio que no se ofrezca con esta convicción. Precisamente ese fue el reclamo de Dios ante los sacerdotes que le ofrecían animales de segunda categoría. En Malaquías 1:8 vea lo que le dice Dios a los sacerdotes. Ustedes traen animales ciegos para el sacrificio y piensan que no tiene nada de malo. Sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tiene nada de malo. ¿Por qué no tratan de ofrecérselo a su gobernante? ¿Creen que estaría él contento con ustedes? ¿Se ganarían su favor? Dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué pasa, Ángelo, cuando hacemos lo mejor posible entendiendo que todo servicio debe ir dirigido hacia Dios? Oscar, lo que pasa es que entonces no hacemos nada mediocremente. Todo lo haremos con excelencia. Y aquí quiero darles mi definición de excelencia. La excelencia no es hacer todo a la perfección, es hacer todo al máximo de mis propias capacidades. Así que cualquiera puede hacer todo con excelencia. Si usted está dando todo de sí sin reservarse nada, entonces usted lo está haciendo con excelencia. Por eso Jesús dijo que la mujer que dio las 2 moneditas allá en los evangelios dio una ofrenda excelente. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera. ¿Cómo actúan los verdaderos siervos? Ángelo, otra característica de los verdaderos siervos es que se ofrecen. En la visión de Isaías vemos que él se ofreció. Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí, un texto muy conocido. Los teólogos afirman que esta declaración la hizo Jesús cuando el Padre preguntó sobre cómo solucionar el problema del pecado de la humanidad. Así que ser ofrecidos es ser como Jesús. Así es, Oscar. El problema es que creemos que quien se ofrece no se valora ni se estima a sí mismo. Pero esto no es así. Jesús se ofreció a sí mismo no porque no se estimara a sí mismo, sino porque él considerara que no tenía valor, sino porque estimó más nuestras vidas que la suya propia. Los que en verdad son siervos se ofrecen, se regalan, como diríamos nosotros, se brindan. Sin embargo, aunque Jesús sí lo hizo, ser siervos, Oscar, no significa necesariamente que debamos abandonar nuestras posiciones, sino más bien podemos servir a través de esas posiciones en las cuales Dios nos ha puesto. Se necesitan presidentes siervos, senadores siervos, ingenieros siervos, pastores siervos, profesores siervos, barrenderos siervos, mejor dicho,
Se necesitan siervos en todos los escenarios. Desde cualquier posición en que nos encontremos, podemos ser siervos si tan solo nos ofrecemos a servir. En el caso de los líderes, ¿cómo pueden ser verdaderos líderes y a la vez verdaderos siervos? La respuesta es dándole mayor importancia a las necesidades de los demás que a las propias. Si va a estar usted más pendiente de sus propias necesidades que la de los demás, pues usted no aplica para ser un líder ni para ser siervo. Es que la principal labor de un líder es velar por las necesidades de quienes confían en él y debe protegerles en consecuencia. Si un padre, Oscar, antepone sus necesidades por encima de las de las familias, pues no es digno de confianza, ni digno de ser padre, ni digno de ser esposo. Jesús mismo, la noche en que fue arrestado, se preocupó por el bienestar de sus seguidores, de sus discípulos. Dice Juan 18, del 7 al 8, ¿a quién buscan?, volvió a preguntarle Jesús. A Jesús de Nazaret, repitieron. Ya les dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. O sea, él estaba preocupado por sus discípulos. ¿De qué otra forma podemos crecer en la capacidad de ser siervos? Aprovechando cada oportunidad que se nos presente para servir, Oscar. Detrás de cada necesidad que se me cruce por el camino, pues Dios quiere que yo abandone mi zona de confort, mi zona de comodidad y me disponga a servir. Las necesidades que yo esté en capacidad de solucionar son como pequeños quizzes que Dios espera que yo apruebe. Podríamos nosotros empezar pues ayudando a botar la basura de la casa, ¿cierto? Quizás lavando la loza, ayudándole a hacer las tareas a nuestros hijos, ser el puesto allá en el bus, serle el puesto a la anciana, a la señora de edad. En fin, Oscar, hay una infinidad de formas, pequeñas y grandes, en las que nosotros podemos servir a Dios. Si estamos lo suficientemente alertas, pues nunca nos va a pasar lo que sí les pasó al sacerdote y al levita de la historia del buen samaritano, que nos contó Jesús. Hoy día hay muchas personas malheridas, Oscar, esperando que usted y yo seamos compasivos y les sirvamos tal como lo haría el Señor Jesucristo. ¿Cuál es uno de los peligros más grandes que tienen que afrontar el líder para nunca dejar de ser siervo, mantenerse como siervo? Esa es una pregunta demasiado importante porque existe ese peligro del cual usted está hablando. El peligro más grande que afrontamos los líderes y para que nunca nosotros nos desviemos y nunca dejemos de ser verdaderos siervos, Oscar, es el peligro de robarle los méritos a Dios. Hay una delgada línea entre ser siervos y ser señores y debemos estar muy cautelosos de no extralimitarnos. Pablo entendía muy bien este principio y por eso él dijo: yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. O sea, Pablo, al darse cuenta que los corintios querían darle la gloria a Apolos y a él mismo, entonces les aclaró la simple tarea que ellos hacían. Sí, él decía, nuestra tarea es simplemente sembrar, pero él exaltaba y daba todo el mérito y todo el reconocimiento a Dios. En palabras de Pablo, él decía, ¿de qué sirve sembrar? ¿De qué sirve regar si no hay crecimiento? En últimas, nosotros hacemos algo tan pequeño, pero Dios hace lo mayor. Dios es el que da el crecimiento. Nunca nosotros debemos sacar pecho por el servicio que nosotros prestamos. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios, el próximo domingo continuamos con la serie Los pecados sexuales y el tema para este día va a ser huya de la pornografía. Pastor Ángelo, ¿qué introducción breve nos da sobre este tema que desarrollaremos el próximo domingo en la comunidad Vida con Propósito? Oscar, la pornografía y su prima hermana, la masturbación, son problemas bastante enraizados en nuestra sociedad. Es preocupante y alarmante las cifras de las personas que han incurrido en estos pecados, obviamente ocultos, y que da vergüenza hablar de ellos. Creo yo que como iglesia debemos pronunciarnos al respecto y mostrar bíblicamente los peligros, pero también mostrar la salida, cómo podemos salir de estos problemas. Así que a todos nuestros amigos que no tienen iglesia, les invitamos muy cordialmente este domingo a las 5 de la tarde. Recuerde que vamos a estar
Por motivo de las votaciones no vamos a estar en el Colegio Americano este fin de semana, sino estaremos en la carrera 15 con calle 10 esquina, en el templo Gloria, Poder y Autoridad de la pastora Beatriz Ordóñez. Acompáñanos este domingo a partir de las 5 de la tarde en las instalaciones del Colegio Americano, carrera 18, número 1922, y recibe la palabra que Dios ha preparado para ti. Apreciados oyentes, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono móvil 316-328-4637. 316-328-4637. También nos puede escribir a través del correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com. Y al igual puede entrar al muro en Facebook, al muro de Vidas con Propósito, y allí hallará los programas que emitimos por este espacio. Recuerda, nos encontramos en el dial 1020 AM o por internet en radioprimavera.com. Así es que el próximo miércoles nos encontramos nuevamente a esta misma hora, 7:30 a 8 de la mañana, para continuar con esta interesante serie. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un día muy feliz. Proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar. Vives Radio Primavera 1020 AM, Bucaramanga HJTZ, Radio Primavera, primera estación cristiana en el departamento. Radio Primavera, La estación de tu nueva vida. Cuando las cosas no marchan bien en